Primeramente vamos a presentar un video sobre el aumento exponencial, el cual podemos notar en estos videos, podemos ver en estos videos cómo es que las bacterias se van a ir duplicando y van a ir creciendo. Si damos cuenta eran solo uno, y luego eran dos, luego se salieron cuatro y así sucesivamente fueron aumentando la población de las bacterias hasta llegar a ser cientos y miles de bacterias que se iban duplicando cada cierto tiempo. Muy bien. Luego podemos ver otro video sobre una enfermedad. Podemos darnos una idea con respecto a cómo se propaga una pandemia o una simple gripe incluso. Si damos cuenta, una persona de la que estaba enferma, esa persona contagió a dos y luego esas dos personas contagiaron a más y a muchos más. Y luego cada persona siguió contagiando a otros sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que de una persona puede iniciar esa enfermedad y ir propagándose, ir en aumento. Cada vez más y más personas pueden pues contraer esa enfermedad. ¿Por qué les muestro este video? Pues más adelante va a tener relación con el desarrollo de la clase sobre un aumento exponencial. Muy bien, vamos a ver en la siguiente presentación eh, lo que dice. Muy bien, el tema del día de hoy se conoce como construcción de gráficas. Vamos a aprender a cómo construir gráficas sobre funciones, sobre cuando nos dan una función, nosotros vamos a ver cómo se construye, podemos construirlo tanto manual como también tecnológicamente, pues la gráfica de la función que nos están dando. Muy bien, primero vamos a conocer ejemplos de gráficas, y aquí podemos ver gráficas que quizás alguna vez en la televisión o en algún otro lado nos han mostrado. Podemos darnos cuenta gráficas que tienen pues una línea recta, gráficas que vamos a darnos cuenta que van de menor a mayor, van en aumento constante, y cada una de estas gráficas se le asigna o corresponde a una función, mejor dicho, corresponde a una función. Aquí tenemos otra que tiene tipo una parábola, entonces podemos darnos cuenta que hay diferentes. Estas son tres de tantas gráficas o tipos de gráficas que podemos encontrar, cada uno sobre el plano cartesiano. Tenemos que tener en cuenta que para graficar tenemos que tener pues nuestra base es el plano cartesiano. Y aquí también podemos darnos cuenta que la flecha o la línea que es vertical es se conoce como y tenemos la horizontal, que ahí vamos a utilizar x, ahí van todos los números asignados a x, a la variable x. Entonces podemos darnos cuenta tanto negativo como positivo. Eso es importante tener en cuenta para poder graficar en nuestro plano cartesiano como tal. Muy bien, ¿qué necesitamos para construir una gráfica? Bueno, primeramente necesitamos la función como tal. Sabemos que hay distintos tipos de funciones. ¿Para qué necesitamos graficar? Tabla de valores de la función. ¿Por qué de la función? Porque es de acá de donde vamos a sacar los datos que necesitamos para poder graficar en plano cartesiano. Luego el dominio, saber qué números podemos utilizar o qué números se le pueden dar a x, al valor de x. Y el rango es hasta dónde vamos a alcanzar ese valor que va o que es gracias al dominio que conseguimos. Muy bien, entonces aquí tenemos la función f de x, que es igual a 3 elevado a x. Este tipo de función se le conoce como función exponencial. Este se le conoce como función exponencial. Todo esto es una función exponencial, porque si nos damos cuenta la variable está en el exponente. Por eso es que se le conoce como función exponencial. También es porque la función va en aumento, esto va a ir en aumento o va a ir creciendo con el tiempo, con todo lo que ustedes quieran, con el tiempo, con la cantidad de personas o cosas involucradas, va a ir en aumento, o asimismo va a ir en bajada, ¿verdad? Va a ir, en vez de aumento, va a ir bajando también la función. Entonces aquí tenemos el claro ejemplo de lo que es una función exponencial. Entonces vamos a construir la gráfica con base o en base a esta función exponencial. ¿Qué nos dice? Necesitamos la función. Ya tenemos la función, perfecto. Y necesitamos la tabla de valores de la función. Muy bien. Aquí podemos darnos cuenta que nuestro dominio pueden ser todos los números reales. Todos los números reales. Entonces nos damos cuenta que podemos... ¿Por qué el dominio? Porque es todos los valores que les podemos dar a x. Es algo a la variable, mejor dicho, porque no siempre va a ser x. Puede ser y, puede ser una t, puede ser una z, puede ser cualquier otra letra, nuestra variable. Entonces podemos darle un valor al dominio. El rango, pues ya como les decía, es el valor que va a tomar la función, o también como lo conocemos como a veces como que este es y, ¿verdad? También lo podemos conocer de esa manera
para poder, ¿cómo se llama? Darnos la idea que f de x, o también se le conoce como y. Entonces vamos a continuar, y para ello es importante que vamos a resolver. Muy bien, ya teniendo en cuenta eso, podemos utilizar nuestra tabla. Aquí tenemos nuestra tabla de dos filas o de dos columnas. Pueden hacerlo horizontal, pueden hacerlo vertical, eso no influye. En este caso está horizontal. Muy bien. En una de las filas podemos utilizar, colocar x, que es la variable, y darle un valor. Aquí vamos a suponer qué valor queremos nosotros o en dónde queremos colocar nuestra gráfica. Podemos partir del 0, podemos partir de menos 10, menos 1, del valor que nosotros queremos que se centre en nuestra gráfica. Entre más datos tenemos, pues claramente mejor se va a ir identificando nuestra gráfica, ¿verdad? Vamos a ir colocando vamos a ir localizando en nuestro plano cartesiano cada punto. Entonces, pero para no, vamos a hacerlos de números enteros, pero podemos utilizar cualquier número real. Entonces, vamos a iniciar con el número, para que no sea ni muy grande ni muy pequeño, vamos a utilizar con el número menos 3. Vamos a darle el valor de x a menos 3. Ahora bien, ¿qué se hace acá? Simplemente vamos a sustituir el valor de menos 3 en la función. Entonces ya no va a ser f de x es igual a 3 elevado a la x, sino que va a ser 3 elevado a menos 3. Muy bien, y vamos a resolver este problema. Entonces, ¿cuánto es el valor de 3 elevado a menos 3? Y aquí es importante destacar que vamos a utilizar o vamos a usar la propiedad de los exponentes negativos. ¿Y cuál es la propiedad de exponentes negativos? Donde dice que si a elevado a la menos n es igual a decir 1 partido a elevado a n. Muy bien, y siguiendo esta propiedad de los exponentes negativos podemos solucionar. Entonces, solucionando esto nos da que 3 elevado a la menos 3 nos va a quedar 1 elevado a ese valor de 3, y n es el exponente, pero si nos damos cuenta ya no es negativo, ya es positivo. Y ahí tenemos. ¿Y cuánto nos da esto? 1 partido 3 elevado al cubo nos va a dar 1 igual a partido 27. Y entonces aquí ya tenemos el valor de la primera, cuando sustituimos en x. Entonces 1, cuando el valor de x es menos 3, f de x va a tener un valor de, la función mejor dicho, la función va a tener un valor de 1 partido 27. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestra primera función. Muy bien, ya eliminamos, permíteme, aquí vamos a ver, vamos a resolver otra vez que se borró 3 menos 3x, entonces nos quedó el resultado de esto es igual 1 partido 27. Ahorita vamos a corregir esos. Entonces, cuando el valor de x es menos 3, nuestra función tiene un valor de 1 partido 27. Muy bien. Entonces vamos a resolver los siguientes, los demás. Ahora vamos a utilizar, si vamos a ir en aumento, por lo tanto vamos a ahora utilizar el menos 2. ¿Por qué? Porque vamos a ir buscando cuando la función tiene un valor de menos 2. Entonces, cuando 3x tiene un valor, ya no colocamos x, ya no colocamos el valor que le dimos, que en este caso va a ser menos 2. Entonces, siguiendo la propiedad de los exponentes negativos, esto nos va a quedar que 1 partido 3, el exponente positivo que es 2. Y esto a su vez nos da un resultado de 1 partido, resolvemos la potencia, 1. Cuando x en la función vale menos 2, vamos a tener que la función va a tener un valor de 1/9. Muy bien. Entonces aquí podemos dar cuenta, ya resolvimos cuando el valor es menos 2. Ahora resolvamos cuando el valor es menos 1. Pues ese es muchísimo más fácil. Cuando la función tiene cuando x o la variable tiene un valor de menos 1, nuestra función va a 1/3. Ustedes pueden hacer la comprobación, resolverlo, hacerlo despacio, de esta manera.
Cuando 3 tiene un valor de menos 1, luego su potencia menos 1, entonces esto se convierte en 1 partido 3 elevado a una potencia. Entonces que es igual a un tercio. Muy bien. Ahora con 0. ¿Qué pasa con 0? Pues nos damos cuenta que el valor va a ser, vamos a ver si lo sabe. Muy bien, el valor que va a obtener va a ser 1, porque todo número elevado a la potencia 0 nos va a dar 1. Entonces, cuando 3 tiene un valor, cuando x tiene un valor de 0, nuestra función va a tener un valor, va a valer 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Muy bien. Y así nos vamos a ir para los números. Si damos cuenta, nos vamos a ir ahorita para los números positivos. ¿Podemos haber empezado menos 4, menos 5, menos 6? Claro que sí. Entre más datos utilizamos, pues más vamos a ir viendo cómo se construye la gráfica en nuestro plano cartesiano. Muy bien. Entonces, ahora utilicemos 1, que es el número que sigue. Cuando x tiene un valor de 1, nuestra función va a valer 3. Entonces, nos damos cuenta que aquí queda. Entonces, ya tenemos nuestros datos, algunos, porque si nos damos cuenta, podemos utilizar todos los números reales en este. Aquí podemos utilizar todos nuestros números reales, que es nuestro dominio. Aquí podemos utilizar todos los números reales. Todos, absolutamente todos. Podemos utilizar el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, el menos 1, menos 2 y sucesivamente. También, entonces, ya tenemos nuestros datos. Muy bien, ahora, ¿qué significa esto? Como les dije, este se conoce como f de x, o también podemos decir que y. ¿Estamos? Ese es el valor que tiene y. Entonces, podemos nosotros encontrarlo como f de x o incluso como y, que va a ser el valor que podemos darle en nuestro plano cartesiano. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos? Estos son puntos, pero siempre van a ir en pareja. Son puntos que nosotros necesitamos para ir colocando en nuestro plano cartesiano. Muy bien. ¿Y por qué tenemos dos? Podemos decir, muy bien, porque vamos a tener la coordenada en x y las coordenadas en la f de x, o en este caso, para nuestro plano cartesiano, y. Entonces ya podemos utilizar ahí esos puntos para ir localizando. Vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Como ya les dije, aquí tenemos y positivo, y negativo, tenemos x positivo y negativo x. Ahora bien, vamos a utilizar nuestros puntos, nuestras coordenadas para poder graficar aquí nuestra función exponencial. En este caso es una función exponencial. ¿Y por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta que porque es una función exponencial. Ahora regresamos. Primero vamos a ver el primer punto, nuestra primera coordenada. Cuando dice que cuando x tiene un valor de menos 3, en y vamos a tener 1 partido 27. Entonces vamos a ver cuánto es 1 partido 27, eso es una división. Entonces dividimos 1 dividido 27, nos da un valor de 0.03. Que eso es un mínimo, es algo pequeño. Entonces, cuando estamos en x, cuando estamos en menos 3, dice que y va a valer 0.03, que si nos damos cuenta, quizás no es tan sobre el 0.02, pero está muy cerca. Entonces vamos a colocarlo acá. Vamos a hacerlo de un color diferente para poder identificarlo. Vamos a ver qué tal se queda con el rojo. No está en 0, pero tampoco es que sea elevado suficiente este nuestro punto. Cuando el valor aquí en x, cuando vale menos 3, y cuando vale en y es positivo, entonces vamos guiando aquí y nuestro punto va a quedar como por acá. Entonces nuestro punto va a quedar por acá. Es muy pequeño, apenas si se despega de la línea. Muy bien. Supongamos, vamos a borrar esto para que puedan verlo más cómodo, más fácil. Entonces ya notamos en dónde está. Cuando x tiene un valor de 3, en y va a ser 0.03. Vamos a dejar bien marcado nuestro circuito. Vamos a ver si podemos aumentar el grueso de nuestro puntero en nuestro lápiz. Aquí solo es un punto, solo es una coordenada. Supongamos que está ahí. Muy bien. Ahora nuestra segunda coordenada es menos 2. Cuando y vale menos 2, cuando x vale menos 2, perdón, y va a tener un valor de 1 dividido 9. Y 1 dividido 9 es 0.11. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que sí, ya se despegó un poquito más. Cuando y, entonces aquí vamos a tener que es menos 1. Apenas se ha crecido un poquito, se ha despegado de la línea. Muy bien, que dejémoslo por acá, supongamos que es por acá.
es muy pequeño el número. Muy bien. Cuando x tiene un valor de -1, aquí podemos en cuenta -1, dice que lleva a tener un valor de 1 dividido 3, que eso es igual a 0.3. Entonces aquí sí ya se ha despegado un poquito más. Cuando x vale -1, y va a valer -3, que calculando va a quedar como por acá. Y aquí sí ya se nota cuando se despega de del eje x. Muy bien, ahora cuando x tiene un valor de 0, y va a estar en 1 la coordenada. Cuando x tiene 0, en y va a estar en 1. Entonces nuestra coordenada va a estar acá. Aquí lo hice un poquito más grande para que puedan darse cuenta. Muy bien, tenemos también cuando y vale 1, tiene un valor de 1, en y va a estar en 3, dice. Muy bien, entonces aquí sí ya nos vamos a ir viendo cómo va aumentando. Cuando y tiene un valor de 1, aquí nos vamos recto buscando la coordenada en y, que aquí está 3. Entonces nuestra siguiente coordenada va a estar por acá. Perdón, vamos a asegurarlo, vamos a hacerlo no tan grande. Ajá, entonces nos queda aquí, está por aquí está. Muy bien, entonces nos damos cuenta que cuando en el eje x tiene el valor 1, en y va a estar el valor en 3. Entonces aquí tenemos nuestra coordenada. ¿Cómo nos quedaría? Muy bien, vamos a utilizar otro color azul. No, vamos a utilizar el negro para que sea notorio. Nuestra coordenada va a quedar de la siguiente manera. Este va a quedar cuando y, primero siempre en la coordenada, primero va x, cuando x vale 3, coma, siempre colocamos coma, en y va a tener el valor de 1 dividido 27. Muy bien. Aquí por espacio vamos a ver si nos da. Estoy utilizando una flecha para colocar las coordenadas. Cuando, ya teniendo en cuenta que primero va el valor de x, cuando x vale 2, nuestra coordenada va a estar en y va a ser 1 partido 9. Muy bien, ya tenemos otro. Tenemos cuando cuando x vale -1, cuando y vale -1, cuando x, perdón, vale -1, coma, en y va a tener un valor de 1/3, que aquí sí ya nos damos cuenta que se despega. Muy bien, seguimos con las demás coordenadas. Cuando en x vale 0, cuando en x vale 0, y va a valer 1. Ya tenemos nuestra otra coordenada. Cuando x tiene un valor de 1, el valor en y va a ser 3. Muy bien, entonces aquí pues ya vamos construyendo nuestra gráfica, pero ustedes dirán, ¿y cómo quedará? Si nosotros tuviéramos otro dato, cuánto en x vale 2, vamos a hacerlo para que podamos darnos cuenta de qué valor nos va a dar. Vamos a borrar. Entonces, cuando cuando x va a tener un valor de 2, entonces nuestra función y va a tener un valor diferente. Entonces aquí ya sabemos que sustituimos 3 elevado a 2, que es el valor que nosotros nos hemos dado ahorita a x, o la variable. Entonces 3, la potencia de 3 elevado al cuadrado nos va a dar que 3 por 3 es igual a 9. Muy bien. Entonces vamos a nuestra gráfica y vamos a anotar esta otra coordenada. Permítame. Y dice que cuando vale 2, este va a valer 9. Que si nos damos cuenta, pues aquí ya no nos alcanzó para colocar el otro. Pues supongamos que está aquí arriba del 8, porque aquí acaba de llegar el 8, entonces está arriba, justamente arriba. Cuando x vale 2, y va a valer 9. Ahora bien, ¿cómo podemos ir viendo nuestra gráfica? Y aquí voy a utilizar el número color rojo. Aquí ya tenemos los puntos. Si tuviéramos los demás datos negativos, nos daremos cuenta que jamás, por más que utilicemos los negativos, -10, -1000, -100, jamás esta función va a tocar el eje x, jamás va a llegar al 0 absoluto. En este no va a llegar. Y si lo aumentamos, vamos a darnos cuenta que cada vez se va a ir siendo más grande. Entonces, ¿cómo podemos graficar esto? Ya tenemos nuestros puntos, nuestras coordenadas, y nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, va en un aumento, creciendo exponencialmente. Y aquí, pues, como les digo, aquí vamos a darnos cuenta y sucesivamente va a ir para arriba, va a ir creciendo, va a ir aumentando cada vez más y más. Entonces aquí ya hemos construido nuestra primera gráfica, y aquí si le damos en los números negativos nos damos cuenta que tal vez si se acerca a la línea
al eje X, pero jamás lo toca. Entonces aquí hemos construido nuestra primera gráfica manualmente. Esto es manualmente. Si nos damos cuenta, necesitamos la función que ya lo tenemos o que nos da el problema muchas veces o que nosotros necesitamos pues formarlo también. Ya teniendo eso, pues la tabla de valores. Y como le digo, no siempre vamos a poder utilizar menos 3, menos 2, menos 1. Quizás podemos utilizar fracciones para que entre más fino, entre más datos coloquemos, más nos vamos a ir dando cuenta cómo se va formando la gráfica. Vamos a ir viendo cada punto. Aquí nosotros podemos utilizar otro dato y quizás nos da un punto por acá, un punto por acá y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que necesitamos para construir una gráfica. Y aquí ya lo tenemos, ya hemos hecho nuestra primera gráfica del problema de la función exponencial que nos dieron anteriormente. Muy bien, vamos a hacer otro problema, vamos a resolver otro ejercicio, pero a partir de acá lo vamos a resolver en GeoGebra. Vamos a ver si nos da tiempo, pero vamos a ver lo posible. Muy bien, aquí dice el problema, dice un cultivo de bacterias se duplica cada hora. Ojo, dice que se duplica cada hora. Si inicialmente hay 13 bacterias con la siguiente función. Muy bien, aquí nos dan la función f de t, aquí ya no sé, pues ya es una variable, una letra diferente. Dice que esto va a ser la cantidad de bacterias que hay cada hora, cada cierto tiempo, cada hora. Dice que al inicio hay 13 bacterias que se duplican o sea que 13, cada de estos 13 se van a duplicar cada hora. Entonces en nuestra variable va a ser t, que este va a ser las horas. Si nosotros queremos averiguar cuántas bacterias van a haber en una hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas. Y aquí, si nosotros podemos notar, aquí ya no podemos utilizar negativos, porque en la hora no es negativo. No podemos decir menos hace una hora, menos hace 3 horas. Entonces, pues no tendría lógica. Cada hora se duplican las bacterias. Muy bien, entonces vamos a resolver esto. ¿Y qué necesitamos? Pues nuestra tabla. Aquí necesitamos nuestra tabla para poder anotar nuestros datos. Muy bien, vamos a partirlo en la mitad. Aquí los valores de t, perdón, y aquí de la función que es f de t. Y aquí lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí también podemos colocarla como y, pero esta es la función. ¿Por qué y? Porque nos ayuda a poder localizarlo en nuestro plano cartesiano. Muy bien, vamos a resolverlo. Entonces, vamos a seguir partiendo esto lo más que podamos. Por eso les digo, entre más datos tenemos, más fácil será, o más fácil vamos a poder ver la forma que toma la gráfica. Muy bien, aquí dejémoslo, hasta aquí dejémoslo. Entonces, muy bien, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Como el anterior, vamos a sustituir p, que es la variable que desconocemos. Primero vamos a averiguar cuántas bacterias hay en una hora. Muy bien, entonces resolvemos esta función que, si nos damos cuenta, es exponencial porque la variable está en exponente. Entonces vamos a sustituir cuando ha pasado una hora cuántas bacterias hay, porque al inicio hay 13 y se duplican cada hora. Vamos a ver cuántas hay. Entonces sustituimos 13 por 2. ¿Por qué 2? Porque se duplican cada una hora. Entonces, resolviendo esta función nos da que 2 elevado a 1 nos va a dar 2. Y 2 por 13 es igual a 26. 26. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer los demás. Ahora vamos a sustituir cuando han pasado 2 horas. Ahora, ¿cuántas habrán? Ahora, cuando t tiene un valor de 2 o cuando hayan pasado 2 horas. Y sustituimos en la variable. Entonces, 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4 y 4 por 13 nos va a dar 52. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro siguiente dato. Y ahora, en vez de cada 2 horas, cuando hayan pasado 3 horas, cuando t tiene un valor de 3 horas, aquí sustituimos cuántas bacterias habrán. Pues habrán el doble, que sería 104. Muy bien. Ahora, cuando hayan pasado 4 horas, entonces aquí cuando hayan pasado 4 horas, ¿cuántas bacterias pueden haber? Pues entonces podrían haber 208 bacterias. Entonces
aquí prácticamente va a ir en aumento. Por eso es que esto es una función exponencial. Ahora, cuando hayan pasado 5 horas, ¿cuántas bacterias hay? Y es por eso que les mostraba el video anterior, para ver cómo es que las bacterias aumentan exponencialmente. A veces se duplican, quizás aumentan más rápido, en vez de cada hora, cada cuarto de hora, entonces van a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, cuando han pasado 5 horas en esta función, en este problema que nos han dado, cuando han pasado 5 horas ya no van a haber 13 bacterias, ya van a haber 416 bacterias. Muy bien. Y ustedes pueden sacar, continuar con la tabla cuando sean 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, hasta 10 horas y muchas horas más. Entonces, vamos a ver este problema. Entonces, aquí ya tenemos. Cuando ya han pasado 5 horas ya no van a ser 13 bacterias, van a ser 416 bacterias, la que nos dan. Ahora bien, vamos a utilizar esto para poder graficarlos en nuestra GeoGebra. Y manualmente, pues ya hemos dado cuenta ahorita cómo lo podemos hacer nosotros. Entonces, vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos dice entrada. Nosotros ya vimos cómo se ordenan las coordenadas acá. ¿Cómo podemos ordenar? Entonces, aquí tenemos la primera pareja, que si nos damos cuenta, T es como que vamos a trabajar con X, pero este es el, porque T es el ¿cómo se llama? Es el valor independiente, y la función va a ser el valor dependiente, va a depender de cuánto tenemos nosotros a T. Bueno, ¿cómo lo agregamos a nosotros a ¿cómo se llama? A GeoGebra? Aquí fácilmente nosotros podemos agregar la función y automáticamente el GeoGebra nos va a graficar. Pero para que nosotros tengamos idea que estábamos en lo cierto, que estábamos en lo correcto, podemos primero agregar los puntos, las coordenadas que hemos conseguido en esta tabla de valor. Entonces, nuestro primer punto, primero tenemos que abrir paréntesis, 1, coma, pues les digo siempre es coma. Cuando t obtiene un valor de 1, la función va a tener un valor de 26. Y si nos damos cuenta, vamos a hacer pequeño esto, y nos vamos a dar cuenta que aquí, por acá, permítame, aquí ya nos generó un punto, una coordenada, que si le damos acá y le damos en ver el objeto, nos va a dar el punto a 1,26. Muy bien, agregamos el siguiente, paréntesis, cuando t tiene un valor de 2, van a haber 52 bacterias. Y si nos damos cuenta, ya nos dio el siguiente. Y aquí nos da el punto 2,52. Esta es nuestra coordenada y pues ya está encontrada en nuestro plano cartesiano. Ahora vamos a ir a los siguientes puntos. Vamos a utilizar paréntesis 3,104 bacterias. Entonces ya tenemos el siguiente y colocamos cuando ya han pasado 5 horas. 5,416. Y pues nos damos cuenta, esto sí se nos hizo grandísimo. ¿Cómo podemos dar cuenta que están estos? Vamos a utilizar C, está hasta acá. Y si subimos más, aquí está nuestra coordenada, que es cuando han pasado 5 horas, van a haber 416 bacterias. ¿Podemos hacerlo pequeño? Claro que sí, podemos notarlo acá mucho más. Como es que pues, nuestros puntos se van a ir mostrando en la gráfica. Ahora bien, les decía que nosotros agregamos la función como tal, la función, incluso solo por la variable, el sistema lo interpreta y nos da la gráfica como tal, nos da la línea, nos da la forma que tiene esa gráfica. ¿Cómo podemos agregar? Pues agregamos función t, que es la variable que estamos utilizando, es igual a 13 por 2 elevado a t. Y si nos damos cuenta, aquí incluso ya está nuestra gráfica. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ver si se puede cambiar de color. Sí, se puede cambiar de color. Vamos a colocar un rojo. Muy bien. Ahí tenemos nuestra función. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que ahí está nuestra gráfica. Y en efecto, si nos damos cuenta, nuestra línea pasa justamente por los puntos que nosotros ya habíamos encontrado. Y sucesivamente. Que si podemos utilizar o encontrar puntos intermedios, como por ejemplo quizás entre una hora y todo, se podría, pero si nos damos cuenta el problema nos indica que se duplican cada hora, entonces cada hora se van a duplicar las bacterias. Entonces aquí nos hemos dado cuenta de cómo podemos también hallarlo por medio de GeoGebra, que aquí ya es más metódico, nos da la figura como tal, incluso ya nos da cuando podemos utilizar negativos, entre otros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ya está
nuestra gráfica y podemos hacerlo pequeño, pero nos damos cuenta que en efecto nuestros puntos, nuestras coordenadas que nosotros encontramos manualmente sí pasan la línea o la gráfica que hemos elaborado. Entonces, ¿por qué es importante poder graficarlos, poder interpretar las funciones para poderlos hacerlo tanto manual como pues también tecnológicamente hablando? Y esto nos lleva a comprender que en la vida diaria siempre hay, como los videos que les mostré anteriormente, que hay cosas en crecimiento, en aumento cada vez mayor. Por eso las funciones exponenciales son muy importantes en nuestra vida diaria, que nos ayudan también a entender el crecimiento de las bacterias, y la gráfica nos muestra si va en aumento o en, va en decrecencia. Entonces, eso es únicamente todo, jóvenes, y espero hayan entendido cómo poder graficar. Sin más que decir, queda las tareas y unos ejercicios para poder practicar y graficar manualmente como también tecnológicamente. Únicamente, feliz tarde.